Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. En este programa de hoy vamos a hablar de economía, empleo, crecimiento con David Bravo, uno de los expertos más importantes de nuestro país en materia de empleo. Y luego conversaremos sobre la Operación Tokio, el golpe más fuerte al Tren de Aragua desde el punto de vista económico. Y para eso tenemos al fiscal Héctor Barros, que lideró esta operación. Partimos entonces, Influyentes. David, muy bienvenido al programa. Un placer estar acá, gracias por la invitación, Paula. Bueno, y tú eres uno de los expertos en empleo, trabajas en el Centro Longitudinal de Estudios y Encuestas de la Universidad Católica, estás ahora en la mesa de reactivación laboral que ha formado el gobierno estudiando este fenómeno. Tú desde el 2021 estás diciendo estamos en una emergencia laboral. Otros economistas dicen eso es un poco exagerado, Chile no está tan mal, pero las cifras de empleo que tenemos hoy día son bastante malas, 9,1% de desempleo, 10,5% para las mujeres. ¿Por qué esta emergencia no termina, a pesar de que hay cambios de gobierno, no termina nunca de revertirse y empezar a dar mejores números? En parte no termina porque si no se reconoce que estamos en un problema, no se aborda el problema. Ese es mi único problema con mis colegas que le bajaron el perfil a esto. Más importante que mis colegas, en verdad, es que el gobierno no le bajó el perfil, el gobierno anterior. Y entonces, en la práctica se hizo como si no teníamos el problema y no se abordó, pero al mismo tiempo se tomaron medidas que son desaconsejables en un periodo de emergencia. Subir fuertemente el salario mínimo es complejo si es que hay problemas de empleo. Y lo mismo ha pasado con los otros costos laborales que han ido subiendo, ¿cierto? Claro, las 40 horas que tú también has sido crítico. Ahora, por otro lado, vamos a entrar en detalle a eso también, David, y al plan del gobierno, por supuesto, que del gobierno actual. Pero desde el punto de vista de un país que venía de un estallido social, ¿no?, de una demanda muy importante por mayor equidad, mayor igualdad, y con un país con salarios que son bastante bajos, la mediana de los sueldos en Chile es baja, y con jornadas laborales muy extensa, ¿no?, sumado a la cantidad de tiempo arriba del transporte público, son jornadas realmente que no dejan tiempo para nada. No tenía sentido desde otro lado, no directamente económico, pero desde un punto de vista del bienestar de la sociedad, abocarse a esas medidas también. Siempre ha tenido sentido abocarse a la calidad de vida de las personas, pero lo que ha ocurrido es lo que pasa cuando lo que primero va son las medidas y después vemos si en verdad era prudente o no, ¿cierto? Entonces, en esto hay que tener un cierto orden. O sea, primero teníamos que incrementar la productividad. La productividad laboral ha estado relativamente plana. Sí. Si no aumenta la productividad, ¿cómo financias un incremento en costos laborales, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, o sea, claro, uno dice, pongamos el objetivo, que es bajar las horas de trabajo. Pero ese objetivo tiene que ir acompañado de medidas de incremento en productividad, que es lo que no hemos hecho. Entonces, tratar a veces de acortar los tiempos genera este tipo de problemas. Especialmente, entre otras cosas, porque la economía se quedó creciendo muy poco. Y ahí se nos generaron todos los problemas. Teníamos muchas expectativas. Estuvimos muy cerca, ¿cierto?, hace 10 años atrás, 15 años atrás, de llegar rápido, ¿cierto?, como a tomar a los países desarrollados de menor ingreso. Y ahora estamos mucho más lejos, ¿cierto? Entonces, a veces, a lo mejor es una lección que tuvimos que aprender como país. Tuvimos que dar como estos ciclos. Pero pienso que hoy día hay más madurez para entender que tenemos que abordar los problemas, que los atajos no siempre son buenos, que nada sustituye al esfuerzo. En definitiva, es como que uno dijera, yo quiero tener mejores pensiones, como nos pasó, ¿cierto? Pero no queremos ahorrar. El esfuerzo hay que hacerlo, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista y analizando también la mesa de reactivación laboral en la que presides tú, de hecho, son 9 especialistas en la materia y que entiendo que a mediados de junio, o sea, luego debieran dar como su primer informe de recomendaciones al gobierno. ¿Crees que eres partidario de revertir algo, o sea, revertir las 40 horas, que sería una medida que sería inmediatamente catalogada como pérdida de beneficios sociales? No, no estamos pensando eso. Estamos pensando en que bueno, tenemos que ver cómo funcionar, pero definitivamente hay que hacer cambios de rumbo. Y en realidad a mí lo que más me preocupa es el tiempo que hemos perdido.
porque pasamos de ser líderes en América Latina a hoy día realmente mirarnos bastante mal. O sea, Chile hoy día es el país que tiene la tasa más alta de desempleo de América Latina. No estoy hablando de la OCDE, que por cierto lo es. Estamos hablando de América Latina, ¿cierto? Y entonces, mientras que el resto de los países hizo el trabajo, pasó por la crisis de la pandemia, recuperó su situación prepandemia. Entonces, nosotros tuvimos un problema que puede haber tenido que ver con nuestra situación interna, con los problemas que tuvimos, con cómo administramos, con cómo se generó esta inflación de expectativa y después el desplome, el fracaso de los proyectos, digamos, como más extremos, ¿cierto? Entonces, pienso yo que tenemos que volver a ser el Chile. Hemos mirado muchos países, se habla de Irlanda, de muchos países que de alguna manera son ejemplos de crecimiento. Yo digo, miremoslo, pero miremos a Chile. O sea, miremos el Chile que creció. Que era un Claro, Chile la época cuando Chile creció más. Ahora también era una época del superciclo de los commodities también, ¿no? Bueno, Sí. y ahora, o sea, Sí. ahora tenemos el precio del cobre por los cielos y mira dónde estamos, ¿cierto? O sea, miremos la época en que, mirémonos a nosotros mismos, en ese periodo, el salario medio era significativamente más bajo, todo era mucho más bajo, ¿cierto? Pero en ese minuto no, se generó un cierto consenso para poder caminar, se generó ese consenso sobre el crecimiento y el crecimiento nos fue ayudando, ¿cierto? Y al mismo tiempo fuimos capaces de ir incrementando el gasto social. Pero claro, si se rompe esa cadena, si empezamos a pensar que esto se va a arreglar por otra forma, y empezamos a pensar en decrecer o cosas por el estilo, cuando ya se empieza a distorsionar todo, entonces yo creo que, como todas las cosas, ¿cierto? Pasamos por ciclos, pero estamos en un momento donde yo creo que se puede generar cierta madurez. Hay un momento en que decíamos, bueno, a lo mejor ni siquiera hay fondos de pensiones, eso es una imaginación, no están los recursos. Bueno, pasamos por muchos ciclos raros, digamos, pero hoy día estamos de vuelta, creo yo. Y vamos, yo creo, con la vieja receta. ¿La vieja receta cuál es? Digamos, por lo menos la que siempre nuestros padres, abuelos, qué sé yo, siempre han dicho. O sea, hay que esforzarse, hay que ahorrar, ¿cierto? Son todas las cosas que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? El gasto fiscal, estamos con déficit, ¿qué tenemos que hacer? Austeridad, ¿cierto? Vamos a tener que aplicar esas recetas, digamos, de manera extraordinaria. Ahora, estamos en un gobierno, por supuesto, que tiene una visión muy distinta de la anterior, pero en el gobierno del presidente Boric, ¿tú reconoces un cambio en materia de la importancia del crecimiento económico, algo que no estaba en su programa, pero que finalmente fue un tema que el presidente sí habló mucho de eso, ¿no? Por supuesto, sí, no, eso creo que se reconoce mucho y en particular con la llegada de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, evidentemente además después del fracaso afortunado, digamos, del primer proyecto constituyente, que de verdad era una revolución completamente que no sabíamos dónde iba a llevar. Se rompió ese discurso y por lo tanto se pudo administrar un discurso que ha valorado. Bueno, hoy día ya vemos, ¿cierto?, que esa misma coalición hoy día está valorando incluso lo que en su oportunidad criticó, como el Consejo Fiscal Autónomo, el equilibrio fiscal. Yo lo miro esto, digo, bueno, este es un juego de largo aliento y en definitiva eso es bueno. Al final vamos adquiriendo, como uno podría decir, podríamos habernos ahorrado este tramo. No lo sé, tal vez el país necesitaba pasar por esto, pero vamos rescatando cosas que son importantes, sí. ¿no? Ahora, este gobierno ha presentado la ley miscelánea, la ley de reconstrucción, con una batería, más de 40 medidas en torno al crecimiento, fomento de la inversión. ¿Cuánto de eso realmente, David, crees tú que va a impactar en una baja del desempleo? ¿Y en qué plazo? Bueno. Porque la lógica es, bueno, Sí. si hay más inversión, si los empresarios sienten que hay viento más a favor, si tienen rebaja de impuestos, entonces van a crecer y van a contratar más gente. Esa es como la idea, por decirlo de manera muy simple. Pero hay supuestos en esto, ¿no? No es tan lineal o podría no serlo según varios expertos. ¿Cómo lo ves tú? O sea, el único supuesto que no corresponde es pensar que el mercado laboral está desacoplado de lo que pasa en la actividad económica, ¿cierto? O sea, si nosotros hoy día tenemos un problema de empleo es porque hemos hecho mal las cosas
y no tenemos una economía que está con crecimiento. Ahora, no es solamente eso, sino que además se nos desacopló el crecimiento. Si tú tomas y miras en un gráfico, está el crecimiento de la economía, que siendo modesto, ¿cierto?, va por acá, y el empleo que se estancó, o sea, se fue abriendo una brecha, ¿cierto? Entonces, tenemos poco crecimiento, pero además el crecimiento en el empleo se desacopló producto de que hicimos cosas que no deberíamos haber hecho, haber tenido excesivo crecimiento en costos, haber tenido un discurso que de todas maneras igual era contradictorio, ¿cierto? Que tuvo un impacto negativo sobre las pymes. Ok, pero para poder retomar los niveles de crecimiento en el empleo necesitamos que la economía sea mucho más vigorosa. ¿Y el proyecto de ley de reconstrucción a ti te convence en el plano del crecimiento y del empleo? Entonces, en el plano, este proyecto, ¿qué es lo que hace a mi juicio bien? Hay que hacer un paquete de medidas que generen un entorno mejor de crecimiento. Y yo creo que en esa línea va la baja de impuestos, en esa línea va el tema de generar más incertidumbre, se puede discutir las medidas, que la invariabilidad y todo eso, ¿cierto? Tributaria. O el crédito al empleo. Voy al empleo Sí. al tiro, ¿cierto? Pero esa parte del entorno a mí me parece que es importante porque eso, en el fondo, es lo que necesitamos. O sea, nos fuimos poniendo cada vez menos competitivos en relación con otros países, digamos, por la evolución que tuvo la tributación de primera categoría, ¿ya? Entonces, ese elemento es importante, ese entorno. El segundo elemento donde nos fuimos también realmente retrocediendo fue en todo el tema burocrático. Eso pasó Claro, permisología, claro. Y eso Esa también hay parte bastante consenso de que hay que mejorarlo, ¿no? Y tuvimos un muy buen proyecto del gobierno anterior, ¿cierto? Se trabajó en eso y ahora tenemos este tema ambiental y probablemente hay un conjunto todavía grande de cosas por hacer. Entonces eso no hay que parar, no hay que parar. Y que este es un megaproyecto que tiene esto, lo otro, perfecto, pero la verdad es que necesitamos ir rápido. Ahora, entonces, en lo que tiene que ver con empleo, a mi juicio este proyecto está haciendo algo en la parte macro que es muy importante. ¿Okay? No es todo lo que hay que hacer, no es todo lo que hay que hacer. Pero digamos, es fundamental empujar. Nosotros tenemos hoy día además un problema fiscal. Y ese problema es mucho más serio del que probablemente como se apreciaba, digamos, hace un año atrás e incluso hace 3 años atrás, digamos. Entonces, ese problema hoy día quedó en evidencia, ¿cierto? Con los números, con el plan de esta administración ya hacia 2030, ya quedó todo sincerado de que en verdad estamos en una situación mucho más precaria que la que habíamos pensado. Y eso le pone muchas restricciones, porque por ejemplo uno diría, bueno, pero pongámonos a hacer programas de empleo. Bueno, tenemos restricciones fiscales. Entonces nos empezamos a topar, ¿cierto? Entonces el proyecto en sí hoy día tiene una línea que es este crédito tributario al empleo. Sí, que ha sido criticado por su alto costo y porque mantendría el empleo actual y no generaría nuevo empleo, según quienes están en contra. ¿Estás de acuerdo con eso? Crédito tributario al empleo, voy a poner la parte positiva de esto. Ya hemos hablado de que estamos con aumento del salario mínimo, la baja en la jornada y vamos a continuar con eso. Todas esas bajas son aumento de costos laborales por hora, ¿ya? Tenemos además la reforma de pensiones que tiene en agenda, en total son 7 puntos adicionales de crecimiento en el costo de la mano de obra. Eso es importante, se va a ir acumulando. Y yo pienso que el ministro de Hacienda, cuando armó este proyecto, empatizó con eso, empatizó con cómo está viendo esto una microempresa, una pequeña empresa. Y esos costos van directo al corazón, digamos, ¿cierto? Y efectivamente cuando uno mira cuáles son las empresas que tienen menos empleos que lo que había antes de la pandemia, son las microempresas y las pequeñas empresas, son las más golpeadas. Entonces ese punto es bien importante. Y pensó, me imagino, ¿cierto?, que esta era una buena idea porque en realidad es una forma de rebajar justo en particular en los que contratan personas más en torno al salario mínimo. Entonces yo creo que eso es un buen objetivo. Hoy día, de hecho, el problema que tenemos, Paula, yo creo, no lo tenemos para nada garantizado, es que si hacemos nada, efectivamente, yo creo que es bien probable, tal como hemos visto cómo se ha estado manejando la situación del empleo,
que podamos incluso ir para atrás, ¿cierto? O sea, efectivamente... O sea, empeorar el desempleo, dices tú. Claro, o sea, retener es ya un mérito en este minuto. Porque la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo para que haya más empleo? Ahora, el costo que tiene es muy alto Bueno, también. Entonces está el debate de economistas de decir, bueno, esa misma plata se podría poner en otras cosas que, por ejemplo, Salacuna Universal, que cuesta muchísimo menos que eso. Claro, ya vamos a ir a ese tema, ¿cierto? Pero efectivamente la pregunta ahí es... entonces, yo creo que eso tiene un objetivo. O sea, en verdad, no, esto está... Yo creo que está bien pensado, pero evidentemente no es la herramienta más adecuada. No es la herramienta más adecuada porque... No es la que recomendarías. No, porque el costo es muy alto, ¿cierto? Entonces uno tiene que ver beneficio y costo. Y en este minuto, con mayor razón. O sea, podría haber sido una buena apuesta si no hubiéramos tenido la situación fiscal que tenemos. Entonces, toma el crédito tributario al empleo del proyecto, lo tomas y lo sacas del proyecto y el proyecto queda equilibrado fiscalmente. Claro, que es el otro punto que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, además de muchos otros economistas, de que no está compensado, no rebajan los impuestos por un lado y no compensa, con lo cual la situación fiscal se sigue empeorando. Entonces, en la práctica, como la situación fiscal reconocida ya por el ministro de Hacienda actualmente y el director de presupuesto, en comparación con la situación que recibieron, cuando lo recibieron, ¿cierto? Ha empeorado porque está más claro, digamos, dónde están. Y eso se reconoció ahora en el plan que mostraron en estos días. Entonces, es evidente que hay que hacer ajustes. Y como digo, tomas el crédito tributario, lo eliminas y el proyecto quedó sano, completamente sano, no le adiciona nada. Digamos. No es que tuviera que ser completamente equilibrado, porque hay otras formas también de equilibrarlo. Entonces, evidentemente es muy costoso y habrá que buscar la forma de que sea para nuevos empleos, que sea de costo adicional, solamente o temporal, ¿cierto? Pero esto que sea permanente para adelante me parece que no va a funcionar. Ahora, hay muchas cosas que hacer en empleo, varias de esas nosotros las vamos a poner en nuestras recomendaciones en las próximas semanas, digamos, cuando ya entreguemos el informe. Pensamos que ahí hay varias cosas que se pueden hacer en el corto plazo y también en el mediano plazo. ¿Ya? Hablemos del desempleo femenino, que me imagino que lo abordan ustedes, 10,5% de desempleo femenino, una cifra mucho más alta además en mujeres jóvenes con niños pequeños que no pueden trabajar remuneradamente fuera de la casa porque no tienen quien se los cuide. ¿Tú le darías prioridad a Salacuna Universal? Yo le daría prioridad a todo lo que sea empleo femenino, a todo lo que implique empleo juvenil. En la última cifra, 22,8% la tasa de desempleo jóvenes. Mujeres jóvenes, 28%. O sea, entonces, en verdad, cuando nosotros levantamos este problema, ¿cierto? Tenemos un problema en el mercado laboral. Me decían que Chile nos está cayendo a pedazos. Ok, nos está cayendo a pedazos, pero ¿a qué le llamamos estas tasas? ¿Cierto? Evidentemente hay que preocuparse, hay que preocuparse. ¿Cómo no nos vamos a preocupar de esto? Con esas tasas de mujeres desocupadas, digamos, 28%. Es verdad que hay más mujeres estudiando y es menor las ninis, digamos, ¿cierto? Las que no trabajan ni estudian. Pero sabemos que hay esa proporción de mujeres jóvenes que están buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces tenemos un problema serio, hay que ocuparse de eso. Entonces, bueno, Salacuna para mí es una medida pro empleo. ¿En qué consiste? En que hace mucho tiempo sabemos que hay un obstáculo, ¿cierto? Y mira, de nuevo cómo se juntan las cosas. Esta es una medida que nace de la buena intención, que es... claro, hace 100 años atrás, cuando se hizo el artículo 203 del Código del Trabajo, ¿no? Que las empresas que tuvieran 20 trabajadoras o más tenían que darse ¿Cómo van a trabajar la las mujeres? Bueno, pongámosles a la cuna. Por supuesto que no puede ser de todas las pequeñas empresas, ya 20 o más, etcétera, ¿cierto? Pero esa norma, que nace de la buena intención, genera un mal resultado, que es la discriminación. Y es bastante obvio que ese es un obstáculo. Hay otras medidas más que están ahí también, digamos. Por ejemplo, cuando una mujer tiene fuero, por ejemplo, tiene fuero maternal, ¿cierto?
Y entonces, por ejemplo, tú tuviste un hijo, tu hijo tiene 6 meses y te quieres cambiar de trabajo, ¿cierto? Pero las personas saben que tú tienes fuero. O bueno, no lo sé cómo se enteran, digamos, ¿cierto? Bueno, hoy día se sabe todo por las redes, digamos, ¿cierto? Pero alguien que te quiere contratar y tú dices, oye, yo me quiero ir para otra empresa, pero tienes fuero. Entonces te voy a contratar y tienes fuero. ¿El fuero a quién beneficia, cierto? O sea, el fuero obviamente es una medida que está pensada de protección. Por supuesto, para que no vayan a, Pero si tú, no vayan a pero yo echar digo, a oye, una pero mujer yo quiero con un cambiarme de hijo, trabajo, quiero claro. cambiarme de trabajo, ¿por qué no me deja? No, eres menos atractiva, ¿cierto? Entonces, como digo, hay un equilibrio ahí, pero las buenas intenciones no siempre son buenas consejeras. Y a eso me refiero también con el tema de la jornada, ¿cierto? Muchas veces buenas intenciones, pero cuando se hacen en el momento incorrecto y del modo incorrecto, te pueden generar problemas. Ya. Andamos buscando en la mesa de reactivación laboral obstáculos. O sea, ¿cuáles son los obstáculos que tienen? Y estamos pensando en personas concretas, estamos pensando en mujeres, mujeres jóvenes, personas que tienen temas en necesidades de cuidado, digamos, al interior del hogar, personas que tienen problemas de inclusión, digamos, en las empresas, en fin. ¿Cómo lo hacen esas personas? ¿Será que en el Código del Trabajo, cuáles son las normas que obstaculizan que esas personas puedan tener un empleo? Eso es lo que estamos buscando y estamos tratando de generar eso con algunas medidas, más un paquete de otras cosas en capacitación. Es lo que vamos a tratar de empujar. Claro. Y por aumentar la productividad, que es clave, como dices tú, para que podamos ir produciendo más y mejor. Y hay un empleo también de calidad para todos. Se nos acaba el tiempo, David, pero a propósito de lo que tú hablas de la institucionalidad del país, de la necesidad de unas cuentas fiscales sanas, de estar de acuerdo con ciertas cosas básicas, varios economistas y varios exministros de Hacienda reputados han dicho que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, es un problema porque daña finalmente como la seriedad de Chile. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Digo, en un momento con un desempleo alto, con un crecimiento que está esquivo, con todos los problemas además geopolíticos que suben los costos de los combustibles y de la vida. ¿Cómo analizas tú esa situación de esta acusación constitucional? Bueno, yo he estado siempre en contra de estas acusaciones, desde, bueno, la que afectó a ministra de Educación. A Yasna Proboste, a Yasna Proboste, fue a Harald Beyer. A Harald Beyer, en fin, me parece a mí que eso de verdad no tiene presentación y por eso mismo, junto con otras muchas personas, firmé la carta también apoyando al exministro Nicolás Grau, porque me parece que eso realmente pone en riesgo la institucionalidad, la seriedad de las políticas. En estos días también salió un tema relacionado con el censo, ¿cierto? Que habló de que había 16 personas que, en fin, tenían antecedentes. Claro, que las contrataron como y otras censistas. personas con problemas de migración, 14 personas, qué sé yo, y salió también que esto se podía sumar al tema de la acusación. O sea, yo lo que quiero decir es que es perder completamente las proporciones, ¿cierto? Son 16 personas, digamos, en el contexto de 40.000 encuestadores. Es la operación de más escala que tiene el país. El censo fue completamente exitoso, encabezado por el exministro Grau y el director del INE, fundamentalmente. Entonces, realmente poner en duda, digamos, eso, tratar de... Y además vincularlo a la acusación constitucional, o sea, creo que realmente estamos fuera de foco. O sea, por eso yo pienso que cuando digo, no miremos a Irlanda, ok, miremosla también, pero miremos a Chile, ¿cierto? A ese Chile me refiero al que tenemos que mirar, donde este tipo de cosas no ocurrían, ¿no? Después empezaron a ocurrir, digamos. Miremos a ese Chile. Eso es lo que necesitamos. Ese es un activo que Chile tenía, que lo fuimos perdiendo. Tenemos que reconstruirlo para volver a crecer. David Grau, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Paula. Vamos a una pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene el fiscal Héctor Barros, que lideró la Operación Tokio contra el Tren de Aragua. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el fiscal Héctor Barros, sin duda uno de los protagonistas de la última semana, pero los últimos días,
porque usted lideró, fiscal, la Operación Tokio, una operación que es considerada la más importante contra el Tren de Aragua, especialmente porque se atacó desde el punto de vista económico, algo que es muy relevante y de lo que vamos a conversar hoy día acá en Influyentes. Muy bienvenido al programa, fiscal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta Operación Tokio se descubrió que se lavaron 80 millones de dólares, ¿no? Se sacaron de Chile a través de criptomonedas, a través de una serie de operaciones bastante sofisticadas. La pregunta, fiscal, es ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no se levantaron las alertas en las instituciones financieras? Porque la verdad es que sin un celular que se requisó o que quedó en una fiesta en Lampa, del Tren de Aragua, donde de hecho murieron 5 personas, y donde se encontró este teléfono donde salieron los datos, probablemente no habríamos tenido idea de que esto estaba pasando. Sí, a ver, en las investigaciones nosotros podemos comenzar desde la cúspide hacia abajo o bien de los rangos inferiores hacia arriba y llegar nuevamente a la cúspide. En este caso en particular hay que tener presente que las organizaciones siempre están buscando explotar ciertos mercados ilegales, el mercado de la prostitución, el mercado del sicariato, el mercado del secuestro, la extorsión, etcétera, y todos esos dineros son recolectados y enviados a alguna parte. A nosotros lo que nos tiene muy satisfechos en este caso en particular es que hemos logrado entrar ya en el área financiera de la organización, que es donde más le complica a ellos. Yo siempre he dicho, nosotros nos sentíamos felices antes con 250 imputados en prisión preventiva del Tren de Aragua por secuestro. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta al poco andar es que no es muy importante detener desde el punto de vista de la persecución penal si es que no somos capaces de cerrarle los mercados ilegales y no somos capaces de pegarles donde a ellos más les complica, que en este caso es la parte financiera. Exactamente, como usted dice, hay que perseguir el patrimonio, ¿no? Que es un área donde es más difícil perseguirlo y que este caso por eso es muy emblemático y muy importante la Operación Tokio. Pero le reitero la pregunta, ¿cómo es posible que las instituciones bancarias que se vieron afectadas en esta ocasión, de hecho, Pérez Ascencio, que es un exfuncionario del Banco Santander, estuvo implicado, abrió 8 cuentas corrientes en distintos bancos? Circulaban en esas cuentas 200 millones de pesos para una persona que ganaba 1,7 millones de pesos. ¿Cómo no se levantaron ante las alertas en las instituciones formales, ¿no? Que en esta vez el Tren de Aragua había penetrado, de manera de impedir que una persona, una institución criminal como esta pueda lavar esta cantidad de dinero? Sí, un poco antes de contestar la pregunta es necesario contarles cómo funcionaba esta organización. Esta organización, básicamente, lo que nosotros respecta solo con el hilo de la extorsión, el imputado José Carlos Pérez Ascencio es un imputado muy relevante dentro de la investigación porque está en la primera etapa de las cuentas puentes que llamamos nosotros, que son finalmente las que ayudan a llegar al final de la cadena y que lo que hacen en el fondo es tratar de perder la trazabilidad del dinero. Claro, él es el ex funcionario bancario. Él ¿no? es el ex funcionario claro, bancario y que está en una primera etapa, o sea, todos los dineros recolectados llegan a él y a 3 personas más, pero después empiezan a hacer un ida y vuelta de dinero tratando de confundir, en el fondo de mezclar y también de que nosotros perdamos la trazabilidad. Pero finalmente la mayor cantidad de dinero sale de este funcionario a 2 empresas que son de papel, Vex Digital y Vex Group, que son de 2 personas también venezolanas, y desde ahí salen a otras empresas de otro venezolano, que en este caso es Jesús Manuel Río Guaidó, con lo que ya se pierde en el fondo el dinero y sale hacia afuera. En este caso en particular, para ser bien justo, hubo bancos que reportaron en este caso a Pérez Ascencio y también reportaron a las empresas de papel que estaban funcionando. Exactamente, y eso es importante, perdón que lo interrumpa, fiscal, porque frente a estos cuestionamientos, la banca ha dicho, reportamos lo que se llama las ROS, reporte de operaciones sospechosas, que es lo que deben hacer a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Es lo que ellos dicen, bueno, nosotros reportamos, pero de ahí no se sabe qué pasó. Sí, mire, la dinámica es la siguiente, el banco hace el ROE o el ROS, por ejemplo, se lo manda, en este caso, a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero lo procesa, lo revisan los analistas, y de ahí, si ellos estiman que es procedente, cursar los antecedentes al Ministerio Público, evacúan un informe a la Fiscalía y acompañado de un análisis que hacen sus analistas. Con esa información llega a la Fiscalía Nacional en este caso, y la Fiscalía Nacional la distribuye a la Fiscalía Regional competente y es ahí donde se empieza a investigar este hecho. En este otro caso en particular,
nosotros lo que hicimos fue otra cosa, y es que como empezó la investigación con este teléfono que usted mismo indica abajo del parcelazo de los 5 personas que fueron ejecutadas, nosotros empezamos a subir en la investigación. Y lo que hicimos durante la investigación fue pedirle, que la otra modalidad que tiene la UAF de intervenir, es pedirle información respecto a imputados y empresas que estaban apareciendo en nuestra investigación para ver si tenían reporte. Y la respuesta fue sí. Sí. Ahora, un reportaje de CIPER dice, fiscal, que de hecho la UAF, por lo menos hay 4 documentos que muestran que la UAF reportó esta información al fiscal nacional Ángel Valencia, ¿no? Y que se incluía en esto a personas que participaban en esta estructura, incluido el ejecutivo del Banco Santander, Pérez Asensio. Yo lo único que puedo decir, porque esas investigaciones no están en mi poder, la Fiscalía Regional nuestra no recibió ningún informe de esto, es que hay un procedimiento de trabajo instaurado por la Fiscalía Nacional, donde dependiendo del delito base se van distribuyendo, en este caso, los ROS o ROEs que lleguen en este caso de la UAF, y se mandan a la Fiscalía que esté investigando o a la Fiscalía competente, que esté investigando si es que hay causa abierta. Y ahí se procesa y se procede a la investigación. Ya, pero llegó a la Fiscalía Nacional. Tengo entendido que sí. Sí, y eso es un problema, ¿no? Porque, o sea, se podría haber evitado toda esta cantidad de lavado de dinero y haber parado este caso antes, ¿no? Eso no lo sé porque no conozco las investigaciones que se abrieron a propósito de esos ROS. Ahora, fiscal, después de esta operación Tokio, de todo lo que usted conoce, de los fiscales que más ha estudiado, ha seguido, ha investigado y ha perseguido al Tren de Aragua, ¿en qué situación estamos en Chile? Usted mismo ha dicho, estamos en una fase de expansión. ¿Qué tan grave es la extensión de esta nueva etapa? ¿Y cómo nos pilla parados? Porque lo que estábamos conversando antes, que aunque suene técnico, es importante porque los países tienen que tener alertas y filtros para evitar que puedan, por supuesto, la ruta del dinero continuar adelante y sacar la plata de Chile. Sí, estamos en una etapa bien compleja desde el punto de vista en que nosotros siempre habíamos visto al Tren de Aragua como una organización bastante rústica, no muy sofisticada, con una estructura piramidal jerárquica súper fuerte, con los modelos tradicionales de estructuras criminales. Sin embargo, y que se dedicaban derechamente, eran una especie de matarifes, se dedicaban a robar, a secuestrar, a asesinar, explotación sexual, qué sé yo, extorsiones. Pero la pregunta que nos hacíamos siempre, bueno, ¿y cuáles son las ganancias y por dónde sacan el dinero? Entonces había muchas teorías hasta que esta investigación un poco devela cómo lo están haciendo y también un poco devela los montos que están involucrados en estas sociedades de papel. Y eso yo creo que es súper relevante, pero lo que es preocupante es que vamos muy atrás respecto a estas organizaciones criminales. Lo que siempre habíamos planteado, por ejemplo, voy a tomar el caso de ECO, lo que siempre hemos conversado con el fiscal nacional en que lo importante no es solo detener a los partícipes directos de los hechos, sino que buscar el fenómeno que está detrás, vale decir, quiénes son los que están ordenando estos delitos y en segundo lugar, qué pasa con los réditos económicos que le produce a esta línea de la organización. Y yo hablo de líneas porque no hay un solo líder para todo. Hay un líder en Chile, hay un líder para Sudamérica, pero abajo hay distintos mercados que ocupan. O sea, hay un sujeto que se encarga de la prostitución en Chile, hay otro que se encarga de la extorsión en Chile, hay otros que se encargan de la extorsión en determinados lugares. En este caso en particular nosotros lo detectamos a propósito de las extorsiones en la realización de eventos o fiestas donde iba público venezolano. Claro, y esas fiestas en Bellavista y en otros lugares. Usted ha dicho también esto, fiscal, que estamos llegando como a la base de abajo, no a la de arriba. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Son cambios legislativos? ¿Son cambios de práctica? ¿Qué nivel de cambio necesitamos para poder realmente apuntar hacia arriba, como dice usted? Sí, uno lo que podría, yo no soy el experto a lo mejor para decir esto, pero lo que uno ve desde la parte operativa es que falta un órgano o alguien que mire todo el fenómeno completo y no solo por parte, vale decir, que no esté el Servicio de Puesta Interno por allá actuando solo, que no esté la UAF por acá actuando sola, que no esté el Ministerio Público actuando por otro lado solo, sino que tiene que haber una coordinación institucional, una respuesta del Estado en su integridad.
Y en este ámbito también hay que invitar al sector privado, que también se incorpore, como ya lo han hecho, por ejemplo, los bancos, las compañías telefónicas, porque este es un fenómeno que hay que enfrentarlo entre todos. Y lo otro es tecnología, recursos, porque son lo que más se requiere en las distintas instituciones para de verdad hacernos cargo del fenómeno completo y empezar a mirar a estas organizaciones ya no como simples matarifes, como decíamos nosotros, secuestradores, sino con una organización mucho más compleja y mucho más inteligente de lo que habíamos pensado. Y por eso es que cada vez que le golpeábamos, solo lográbamos que los índices de homicidio, secuestro bajaran una semana y volvían nuevamente a subir. Y eso es porque tienen una lógica de empresa también ellos, en el sentido en que si le tenemos 50 personas, lo que hacen simplemente al otro día es reemplazarlo. No es un gran costo para la empresa criminal en este caso y por eso es que reciben tanto dinero. Claro, usted también lo ha comentado, ¿no? Que tienen muchos soldados y muchas cabecillas que rápidamente se transforman en una nueva célula. Así ¿no? es. Sí. Sí, lo que pasa es que ellos generalmente van creando estas células. Hay células directas del Tren de Aragua y que son Tren de Aragua y otras que actúan en el fondo con la franquicia del Tren de Aragua, pero que le tributan, pero que no son propiamente Tren de Aragua, pero los dejan explotar mercados ilegales bajo la supervisión de ellos y que les paguen. Y cada vez que nosotros hemos golpeado a las células de la organización, como los piratas, la hermandad, los mapaches, por ejemplo, claro, notamos que hay una baja sostenida de los delitos, pero vuelven otra vez a subir cuando se reorganizan, ahora en otra estructura criminal y con otro nombre. Por ejemplo, esta estructura era nueva para nosotros porque se hacen llamar los Chelvis. Y no la teníamos todavía como una estructura tan organizada como la que hemos visto ahora. En términos de combatir el Tren de Aragua, como dice usted, desde el punto de vista económico, donde les duele el patrimonio, se ha levantado un debate sobre el rol de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es la que ve las operaciones sospechosas, ¿no? Las que tiene que reportar a la Fiscalía cuando ve que hay operaciones extrañas. De la UAF dicen que tienen muy bajos recursos, ¿no? Y que de hecho levantaron esta alerta a la Fiscalía Nacional, que tienen pocos recursos para la envergadura de esto. Estamos combatiendo, digamos, en una asimetría con estos grupos criminales. Lo que pasa es que en varios sectores en el sector público, en lo que dice relación con la persecución de este tipo de delitos, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que vamos bien de atrás de las organizaciones. Fíjese que el Tren de Aragua cuando empieza a emerger ya con mucha fuerza es post-pandemia, en 2020, 2021, y recién ahora, este año y el año pasado, a finales de año probablemente, empezamos a detectar la parte financiera de la organización. Pero también ahí teníamos, por ejemplo, una falla legislativa donde estuvimos harto tiempo, como yo siempre digo, juzgando con normas que estaban establecidas para los cuatreros y no para organizaciones tan complejas como el Tren de Aragua o como pueden ser otras organizaciones que están operando, prestándole asistencia también al Tren de Aragua. Y de esa perspectiva, yo lo que siento es que hemos perdido harto tiempo de poder ir a la par con ellos, sino que siempre hemos ido detrás de ellos. Y ahí tenemos un gran problema y eso es porque faltan recursos, porque falta tecnología y también las decisiones de golpearlos como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué decisión? ¿A quién le falta tener más decisión de golpearlo? Yo creo que a todos los que estamos involucrados en la persecución penal, en la prevención, porque no hay que menospreciar al Tren de Aragua en términos en que creamos que no, que vienen, se van a ir. Así como están funcionando ahora, no se van a ir. Y a esto hay que agregarle una serie de otras complejidades. Por ejemplo, los niños que están naciendo, hijos de las personas que integran estas organizaciones, ya son chilenos. Entonces, ahí vamos a tener otra complicación más por las expulsiones, porque tienen su familia acá, porque ya empiezan a sentarse. Pero es una orgánica muy compleja de investigar. O sea, desde la mentalidad incluso de los partícipes. Nosotros siempre decimos que en la mañana las parejas se despiertan, ella se va a trabajar generalmente, no siempre, este es un ejemplo nomás, en los que hemos visto nosotros que participan en delitos, estoy hablando, son circunscritos solo a eso. Se levanta en la mañana ella y ella va a ejercer la prostitución durante el día y él se levanta y va a asesinar o va a secuestrar personas y en la tarde vuelven nuevamente a su casa como si nada. No, son organizaciones muy difíciles de entender y difícil de investigar y por eso es que requerimos fiscales preparados para la investigación,
necesitamos recursos que sean adecuados, tecnología que sea adecuada, pero no solo el Ministerio Público, las otras instituciones que son coayudantes, las policías, en este caso, y aquí hay que destacar el tremendo trabajo que ha hecho la Brigada contra el Crimen Organizado y la Brigada del Lado Activo de la Policía de Investigaciones. La unidad de análisis financiero también es un punto importante, el servicio de puestos internos, el servicio de aduana, todos los órganos del Estado tienen que tener los recursos para hacernos cargo de este flagelo, porque es un tremendo problema el que tenemos metido en Chile. Por favor, acordémonos, miremos hacia atrás en 15 años. Si aparecía una persona descuartizada en este país, era la alarma pública. Claro, un escándalo, era porque eso era algo que nunca pasaba. El día de hoy aparecen personas maniatadas, decapitadas, cercenados en distintas partes de la región metropolitana y ya ha pasado a ser parte del panorama. Yo creo que a eso no nos tenemos que acostumbrar. Claro, y además esto ya no solo se refiere a la migración irregular, porque Pérez Ascencio, por ejemplo, el ex ejecutivo bancario, tenía residencia en Chile, ¿no? Llevaba 7 años viviendo acá y tenía residencia. ¿Cómo entonces lograr encontrar qué personas migrantes que ya tienen situación regularizada están participando en esto fiscal y también cómo van permeando instituciones? En este caso fue 2 bancos, ¿no? Un banco con un empleado o el Banco Estado con una persona que era colaboradora externa, pero que igual son personas que van teniendo acceso a los datos de un banco. Y el temor, por supuesto, en el crimen organizado es que empiece a infiltrar otras instituciones formales, ¿no? Sí, una de las etapas de la criminalidad organizada es la infiltración de las instituciones y yo creo que un poco ya está comenzando justamente. Estamos en ese lugar etapa. en Chile. Sí, cuando usted me dice que José Pérez Ascencio tiene residencia en Chile, yo le voy a decir que Carlos Bobby, o Carlos, en este caso, como lo conocen todos, Carlos Moreno, tenía también... El cabecilla, ¿no? Que está en Colombia preso. En Colombia en este momento tenía también cédula de identidad chilena, tiene cédula de identidad también chilena, al igual que su novia, y mucha gente la tiene. Entonces él entraba y salía sin ningún problema hasta que se pidieron las correspondientes órdenes de detención. Sí. Ahora, el gobierno del presidente Kast ha presentado a través del ministro Arrau, su segundo ministro de Seguridad, un plan, ¿no? Tomando como base la ley de seguridad, la ley que crea el Ministerio de Seguridad, con planes concretos, ¿no? ¿Es suficiente ese plan? ¿Está suficientemente coordinado entre instituciones de manera de tener resultados rápidos, que es lo que este gobierno se comprometió? Uno de los ejes de su campaña presidencial fue justamente el combate al crimen organizado, que es una de las preocupaciones más grandes de las personas. A ver, nosotros tenemos que distinguir siempre en 2 áreas, que son el área de la prevención y el área de la persecución penal. Nosotros estamos en la persecución penal, que es donde, después que se comete el delito, recién nosotros empezamos a actuar, sin prejuicio que la información que tenemos y sin prejuicio de que los procedimientos que hagamos también redundan en la prevención. Nuestro giro es la persecución y las otras instituciones, Carabineros, la Policía de Investigación y todas las instituciones del Estado están principalmente en la prevención. En la prevención hay que hacer un tremendo trabajo para que nosotros no tengamos que intervenir y de ese punto de vista yo le puedo decir que hay una muy buena coordinación entre las distintas, o intencionalidad al menos, de las instituciones del Estado en hacer un trabajo conjunto y aparecer como un solo bloque ante esta delincuencia transnacional, que no tenemos otra alternativa. Y esto nos está trayendo otros problemas más, que son que la delincuencia nacional también está cambiando. Ya dejaron de ser personas dedicadas solo al narcotráfico y al robo, sino que se están empezando a diversificar, pero también están participando en delitos de secuestro que no ocurrían tanto antes. Y esos secuestros ya no son como eran a la antigua, de que a usted lo secuestraban, trataban de negociar, terminaban pagando a veces y a veces nada, y la víctima era dejada en libertad sin ningún apremio. El día de hoy nuestros delincuentes nacionales están secuestrando, están matando, están torturando y están cercenando a las víctimas en una especie de imitación de lo que está ocurriendo con las organizaciones transnacionales. Vale decir, lo que está ocurriendo es que la delincuencia nuestra ha tenido que subir el nivel en estos ámbitos para ponerse a la par y no desaparecer con las organizaciones transnacionales. Pero además de eso, han incorporado a las organizaciones nacionales dentro de su núcleo de operación a personas que son sicarios o pistoleros de organizaciones transnacionales para tener más poder de fuego ante las otras organizaciones. Y eso hace que aumenten los homicidios, que aumenten los secuestros y que aumenten los delitos más violentos, digamos, en ese ámbito. Ahora, la coordinación siempre la tenemos con las policías, participamos en una serie de mesas.
Yo lo que siento es que falta más una línea que mire al Estado, del Estado que mire desde arriba y disponga todos los movimientos que hay que hacer, porque ya hay conciencia en la organización en que la información no hay que esconderla. La información hay que trabajarla y hay que compartirla con las otras organizaciones del Estado, que es súper importante. Fíjese que uno de los grandes cuestionamientos que hubo al 11 de septiembre, los atentados en contra de las Torres Gemelas, es que cada organismo del Estado de inteligencia ahí tenía una parte de la información y cada uno no lo escondía compartieron y no para la tener compartía. Eso es lo que no nos puede ¿Estamos pasar. ahí nosotros en Chile hoy día? No, yo creo que nosotros estamos avanzando ahora, estuvimos ahí mucho tiempo. Pero es el rol del Ministerio de Seguridad, justamente. Claro, estuvimos ahí mucho tiempo, pero yo siento que el día de hoy ya salimos de ese espacio y estamos en la siguiente etapa, que es compartir la información y darnos cuenta que este fenómeno no lo va a terminar la PDI, no lo va a terminar Carabineros, no lo va a acabar el Ministerio Público, sino que es una función del Estado en su integridad. A propósito de eso, se volvió a rechazar el levantamiento del secreto bancario en el Parlamento, algo que para muchos expertos, incluida la ex ministra del Interior, Carolina Toá, es un severo daño a la posibilidad justamente de seguir la ruta del dinero y encontrar a estas personas. ¿Qué piensa usted? A ver, respecto a eso, a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista operativo es tener la posibilidad de hacer la diligencia con la mayor rapidez posible. Y en eso incluyo a las policías, incluyo a los organismos auxiliares. Y de ese punto de vista, cualquier medida que vaya en ese sentido nos parece que es muy buena para el ámbito investigativo también. ¿Esta lo es entonces? ¿Perdón? ¿Esta medida lo sería? Yo creo que sí, pero también a otras medidas, como por ejemplo algunas reformas legales que también se van requiriendo y que necesitamos también de que empiecen ya a conversarse y a poder establecer. Mire, en el ámbito del mercado de la prostitución que explota el Tren de Aragua, no tenemos legislación que sancione la conducta del que solicita el servicio, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso es delito. Una de las formas que nosotros siempre hemos planteado de poder ir acotando ese mercado es justamente el que también las personas que consumen la prostitución se vean expuestas. Yo creo que eso va a reducir. Pero si nosotros lo llevamos a otro ámbito que tiene que ver con la extorsión a los comerciantes, ahí, por ejemplo, tiene que interactuar necesariamente todo lo que es la prevención. Tienen que organizar a los o pequeños comerciantes para que actúen como bloque también y no acceder, como lo hicieron en Italia, por ejemplo, a que no accedan a las extorsiones y que tengan que pagar todos los meses por poder trabajar. Claro, que es lo que pasó en la Operación Tokio, ¿no? Que ellos pagaban para poder tener, entre comillas, seguridad. Y si no, no tienen otra alternativa. Y eso los complicaba mucho, porque a veces el Tren de Aragua cada vez se exige más y tira más, y por lo tanto ya hay un momento en que empiezan a compartir las utilidades y eso ya no le empieza a convenir incluso al comerciante. Fíjate, y ahí sí. empieza el Tren de Aragua a comprarse los locales incluso. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo no preguntarle por el caso Ojeda, el caso del asesinato de Ronald Ojeda, que usted también es un caso suyo, y que aquí Bobby, que es este personaje que está en una cárcel de Colombia, que es el cabecilla o donde termina, digamos, todo el dinero de la Operación Tokio, él es el que encarga también el asesinato de Ojeda, ¿no? ¿Cómo usted aborda esto? ¿Hay posibilidad de que lo dejen interrogar a Nicolás Maduro, como usted ha pedido? ¿Cómo el caso Tokio puede ayudar en cierta medida al avance del caso Ojeda? Yo creo que puede ayudar mucho para que empecemos a tomar con mucha más seriedad, a lo mejor, estas organizaciones criminales. Y en segundo lugar, en este caso, Carlos Bobby, que está preso en Colombia, en el proceso de extradición hacia Chile a propósito de dos solicitudes, una también es nuestra, para efecto de poder juzgarlo en nuestro país. Ahora, nosotros como política lo que hemos conversado siempre con el fiscal nacional es que no vamos a dejar de hacer ninguna diligencia que podríamos hacer en el caso del secuestro con homicidio del teniente Ronald Ojeda por la gravedad del hecho, por las repercusiones internacionales, pero también pensando, en mi caso particular, en la víctima, que son su pareja y su hijo, que quedaron acá, un pequeño niño, que necesitan también justicia. Y de ese punto de vista, entonces, nosotros lo que hemos planteado es que si tenemos la posibilidad de tomarle declaración a Nicolás Maduro, lo vamos a hacer. Lo mismo estamos haciendo con otras personas que están detenidas también en Estados Unidos y también lo estamos haciendo en este caso con el turco, que era el encargado para Chile en esta operación. Recordemos que esta es una operación transnacional y una operación en que, de acuerdo a todos los antecedentes que tenemos nosotros, es el Estado venezolano que en el fondo, a través de Diosdado Cabello, contrata los servicios del Tren de Aragua, los terceriza en el fondo, y es el Tren de Aragua quien realiza esta operación. Yo solo les quiero preguntar,
Si esto no fue como nosotros lo hemos planteado, ¿han visto otro caso en que el Tren de Aragua actúe de la misma manera, por ejemplo, que actuó en el caso de Ronald Ojea, caracterizado de funcionario de la Policía de Investigaciones? ¿Y qué dijo el gobierno venezolano un par de días después? Que era una especie de puesta en escena de los organismos de inteligencia chilenos, que incluso andaban disfrazados o sea, que estaban de policía con su uniforme para efectos de encubrir un delito nuestro. Cuando eso en la realidad no tiene ninguna posibilidad ningún asidero. Fiscal, una última pregunta. Al escucharlo en esta entrevista, hay razones para estar optimista. La Operación Tokio es el golpe más grande contra el Tren de Aragua desde el punto de vista financiero, no de atacar donde les duele. Pero por otro lado, al escucharlo, digamos, la extensión del Tren de Aragua en Chile, que los delincuentes chilenos estén copiando y, digamos, asimilándose a esta manera de hacer crimen, en este nivel de violencia, y lo atrás que dice usted, vamos, del Tren de Aragua, hace sentir un cierto pesimismo y más preocupación aún de que realmente vamos a tener que hacer un cambio muy grande para estar adelante del Tren de Aragua y no atrás. No, yo creo que una mirada positiva desde el punto de vista en que yo creo que ya todos los organismos del Estado tienen conciencia y han entendido que este es un tema que no es solo de una institución o de dos o tres, es una responsabilidad y una obligación que tenemos todos los servidores públicos de ponernos de este lado y poder enfrentar el crimen organizado. Ahora, tampoco podemos ser ingenuos en pensar en que los niveles de criminalidad van a ascender a niveles que tuvimos antes de la llegada de la inmigración ilegal, porque eso no lo estamos viendo en las organizaciones nacionales. Y yo creo que ahí hay que hacer una serie de trabajos, entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué le vamos a ofrecer como Estado a los menores de edad para que no ingresen a una estructura que no sean criminal? narcosoldados. Claro, y no se transformen en soldados donde les van a dar dinero, los van a acoger como una familia, les van a dar armas de fuego, vehículos, etcétera. Es bien difícil ahí poder competir con eso. Y ahí yo creo que tenemos que seguir haciendo muchas cosas. Lo importante es, y por eso digo yo que es positivo, en que estamos encontrando la columna vertebral del Tren de Aragua y vamos en el camino correcto, en el sentido de que la única fórmula para destruir una organización criminal es destruirle el giro del negocio. Y el giro del negocio de ellos es el lucro. Y en eso estamos. Fiscal Héctor Barros, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.